Vamos a presentar un entorno de enseñanza y aprendizaje utilizando las aplicaciones de Esri para facilitar el trabajo de un docente de historia y geografía en el aula. El entorno web creado con ArcGIS Hub facilita la enseñanza de la asignatura Territorio, Geografía y Desafíos Socioambientales, que corresponde al currículum electivo para la educación media en el sector de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del nivel científico humanista. La asignatura contiene 4 unidades y 16 actividades de aprendizaje de acuerdo con la tabla adjunta. Ofrece oportunidades para comprender conceptos y habilidades de la geografía que se ponen en juego en la vida cotidiana, en el entendido de que los estudiantes son parte activa de un espacio local en el que viven y estudian. En relación a la enseñanza, el entorno ofrece situaciones cotidianas asociados a un espacio local, como un barrio, comuna o región, y mediante los recursos tecnológicos de Esri, se facilita al docente el lograr el entendimiento o comprensión de los contenidos de la asignatura en sus estudiantes al trabajar en una forma participativa con el entorno web. El sitio web cuenta con 3 pasos para desarrollar las clases. En primer lugar, se selecciona la unidad que se va a estudiar. Luego se selecciona la actividad de aprendizaje con el contenido a estudiar. Y finalmente se presenta el caso y o problema donde el docente lo explica utilizando un pizarrón interactivo que llamaremos visor. Cada actividad cuenta con una ficha donde se identifica el propósito, se entrega un resumen del caso problema a tratar y se pide el desarrollo de una investigación, la entrega de un resultado o bien la ejecución de una actividad que facilite el cumplimiento del propósito. No solo el docente tiene acceso a los visores, también pueden acceder a ellos los propios estudiantes desde su aprendizaje. En la página de inicio del WebSig hay un enlace denominado Visores, iconos y botones para comprender su uso y practicar con ellos. Vamos a verlo expuesto en forma interactiva. El docente ingresa con su clave al entorno de enseñanza y accede a la respectiva unidad donde se identifica el propósito de esta, sus objetivos de aprendizaje y se entregan 4 fichas con un resumen de cada actividad a tratar en la unidad. Como ejemplo, vamos a seleccionar la actividad 4 comunicando qué es el espacio geográfico, donde el docente presenta el contenido, luego explica el visor que va a acompañar la actividad con el uso de los iconos y botones y propone una pequeña investigación a desarrollar por los estudiantes. En el visor, comunicando qué es el espacio geográfico, se identifica una ruta en color azul donde transita un estudiante desde su casa hasta el liceo, mostrando en el trayecto aspectos que son agradables en color verde, como una plaza, o desagradables en color naranja, como un microbasural, que lo van haciendo tomar conciencia del entorno donde él vive. Como en este WebSig está disponible la cartografía de todo el país, el profesor puede dibujar una ruta con su propia localidad para desarrollar en la clase el concepto de la afectividad que une a un estudiante con el lugar donde vive y estudia, es decir, la topofilia. Vamos a ver cómo funciona esto en forma dinámica. Veamos cómo funciona el visor comunicando qué es el espacio geográfico. Identificamos la leyenda, luego las capas activas, por ejemplo la calle Dinamarca, la desactivamos, la activamos,
La capa comunicando qué es el espacio donde se señalan los lugares agradables o no tan agradables durante el trayecto. También es posible hacer clic sobre los cuadrados de la ruta del estudiante y comprobar lo observado en su recorrido al liceo. Ahora bien, si un docente de Antofagasta quiere crear su propia actividad, su propio trayecto, puede, por ejemplo, escribir escuela Padre Lepage en la ciudad de Antofagasta, ¿no es cierto? Ahí está la escuela, y crear su propia ruta. Para ello activa el icono dibujar, selecciona la polilínea, busca un color y dibuja la ruta que sigue el alumno desde su casa. Ahora bien, los aspectos agradables y desagradables los puede utilizar pinchando este botón. Acá el alumno encuentra esos lugares con una determinada característica negativa y también señalar los aspectos positivos. A continuación, mostramos un segundo ejemplo, referido al cambio en el paisaje como consecuencia de un desastre natural. En este caso, se presenta el tsunami que afectó a la localidad de Dichato, en la comuna de Tomé. El visor cuenta con 3 capas activas. La primera muestra la ubicación de la escuela de Dichato. La segunda capa, tsunami, señala la profundidad de la inundación a diferentes metros. Y la tercera capa activa son las manzanas, donde el número de color blanco indica la cantidad de viviendas por cada manzana. Veamos este ejemplo en forma dinámica. Vamos a ir al icono lista de capas y activar la capa tsunami, identificando los diferentes niveles de profundidad de la inundación. Vamos a desactivar las manzanas y conocer el lugar de la escuela de Dichato. Con el icono filtro vamos a seleccionar el área en que el tsunami alcanzó una profundidad entre 2 a 4 metros. En este caso, bastante lejos de la escuela. Sin embargo, si seleccionamos la inundación de más de 6 metros, visualizamos que la escuela quedó totalmente inundada por la entrada de mar. Cerramos el filtro, activamos la capa manzanas y vamos al icono gráfico. Seleccionamos el número de viviendas por manzana, usamos un filtro espacial donde nos interesa conocer las entidades que intersectan un área definida por el usuario, donde las entidades corresponden a las manzanas. Vamos a seleccionar un círculo alrededor de la escuela y aplicamos. Con ello se genera el gráfico de un total de 147 viviendas afectadas. No obstante, 27 de ellas estarían fuera de la mayor inundación.
También podemos seleccionar un polígono para obtener una mayor certeza o precisión en la superficie dañada. Aplicamos y nos quedan 120 viviendas. Presentaremos una nueva actividad. El área de estudio es la región de Atacama, donde ocurrió el aluvión en la localidad de El Salado, que prácticamente arrasó con las viviendas y dividió en dos a la ciudad de Chañaral, distante a 35 kilómetros. Este caso tiene como finalidad que el docente explique qué es el relieve y donde los estudiantes comprendan que este es el resultado de fuerzas endógenas y exógenas y que se encuentran en constante transformación. Al habilitar el icono leyenda, se obtienen los símbolos del mapa, donde los puntos rojos indican las viviendas dañadas por el desastre natural, señalando el tipo de vivienda y la magnitud del daño. Las líneas café son las curvas de nivel que representan las características topográficas de un terreno en un plano o mapa de 2 dimensiones. Finalmente, los polígonos de color verde son los sectores rurales. Como primer ejercicio, vamos a encontrar las altitudes de diferentes localidades de la región de Atacama. Vamos a partir por Diego de Almagro, buscamos la localidad y encontramos que está a una altura de 870 metros. Esta información la encontramos en el visor, en el vértice inferior izquierdo, al lado de la latitud y la longitud, que está expresada en grados. Hacemos lo mismo con El Salado, la localidad la buscamos y encontramos que está a una altura de 527 metros. Ya tenemos una baja a casi la mitad. Y si pinchamos el icono de inicio, encontramos que la ciudad de Chañaral se encuentra a unos 22 metros sobre el nivel del mar. Con el icono mapas base, seleccionamos el mapa topográfico. Con este tipo de mapa es posible ver el relieve de la localidad de El Salado. También, si cambiamos al mapa base imágenes, es posible encontrar la imagen real con la identificación del relieve. Al activar leyenda, podemos identificar los sectores afectados por el aluvión como las casas, indicados por los puntos rojos. Al hacer clic sobre un punto, nos señala el tipo de material y el daño causado por el aluvión. Una gran cantidad de viviendas ubicadas muy cercana al río sufrieron un daño no reparable. Al volver al mapa base y seleccionar imágenes, nos vamos a desplazar por la carretera e internarnos por el cañón.
al lado del río. Es posible con el icono navegar poder rotar a voluntad el paisaje, quedando muy claro el relieve. Si volvemos a pinchar el botón navegar, cambia la funcionalidad y podemos desplazarnos a través de la pantalla, ¿cierto? Y volver a obtener una imagen de acuerdo a las necesidades que se tengan. Finalmente, puedo dejar la imagen en frontal o en 3D. El plan regulador reúne un conjunto de normas aplicables para espacios urbanos y edificaciones. También ayuda a conocer si está permitida o prohibida la construcción de una vivienda o la instalación de un negocio o taller en una determinada zona de la comuna. Se toma como ejemplo el plan regulador de la comuna de Chonchi para presentar el caso de una familia que desea instalar un local comercial en la ciudad. A través del visor, el docente señalará si es posible habilitar el negocio o no a sus estudiantes. El plan regulador está dividido en zonas con distintos colores. Al pinchar sobre ellas se obtiene la información mediante una ventana flotante sobre el uso que está permitido y las prohibiciones a las que está afecta la zona. El docente consulta: ¿es posible poner en marcha un taller artesanal y vender chalecos y gorros de lana en Chonchi? Para responder a esta consulta se debe ingresar la dirección del local que se desea instalar, en este caso la calle Puerto Montt Sur 233 de Chonchi, y se localiza. Luego, en la lista de capas se selecciona el plan regulador, donde se identifica la zonificación del plan. En este caso, la dirección está asociada al color verde. Hacemos clic sobre la zona y en el casillero usos permitidos encontramos que está permitido el comercio minorista. Por lo tanto, la respuesta es afirmativa, en el sentido de que sí es posible, ¿no es cierto?, instalar un comercio en esta zona de la ciudad, considerando que el plan regulador lo permite. Vamos a presentar el último ejemplo. En este caso, corresponde a la región de Ñuble, comuna de Quillón, que destaca por un crecimiento importante en la actividad turística, agricultura y forestal en las últimas 4 décadas. El foco de la presente actividad está orientado a las plantaciones forestales no nativas de la comuna, destinadas a la industria celulosa, y se pide a los estudiantes relacionar el incremento de las plantaciones con los incendios forestales. El ejercicio consiste en seleccionar el icono lista de capas y activar la capa después del incendio. Luego, activar el icono antes y después y mover el separador vertical hacia la izquierda
y luego hacia la derecha con el fin de visualizar el terreno antes y después del incendio forestal. Es interesante acercarse a las viviendas al norte de la ciudad y verificar cómo muchas casas fueron consumidas por el incendio forestal. Para ello utilizamos galería de mapas bases a fin de obtener una imagen satelital del sector. En el icono lista de capas activamos y desactivamos la capa área de estudio a fin de visualizar la zona donde se produjo el incendio forestal. Luego activamos la capa después del incendio y notaremos que cambia a un color más oscuro toda la zona quemada. Continuamos con el icono antes y después y desplazamos el separador vertical de derecha a izquierda con el fin de revisar con más detalle el cambio en la superficie del color verde a un color café. En el caso en que desaparezca el área de estudio, basta con pinchar el icono extensión predeterminada para volver a el mapa inicial. Finalmente, con el icono galería de mapas base, seleccionamos el mapa imágenes con etiquetas y volvemos a activar el icono antes y después y volvemos a desplazar el separador vertical, obteniendo una imagen real de cómo se está recuperando la zona dañada por el siniestro. También los estudiantes pueden acceder al entorno, esta vez desde el aprendizaje, utilizando una clave personal asignada por el docente. El menú principal es similar al del profesor, organizando el aprendizaje en las 4 unidades pedagógicas ya citadas. La secuencia es selección de la unidad, luego selección de la actividad de aprendizaje que se está estudiando y finalmente la exploración con el uso del respectivo visor. También el estudiante tiene acceso a la ficha de la actividad presentada previamente por su profesor. En el paso de exploración, el estudiante puede ejecutar directamente las actividades presentadas por el docente en el aula desde su propio lugar de estudio o bien desde su casa con su celular, tablet o computador. Finalmente, ya sea en grupo o en forma individual, el estudiante desarrolla la investigación planteada en el entorno web SIG. Veamos cómo funciona esto en forma interactiva. Veamos lo anterior en forma interactiva. Ingresamos con la clave del estudiante al entorno de enseñanza, donde el primer paso es ir a la unidad 1, luego a la actividad 1, donde se entrega una presentación que el profesor ya explicó. No obstante, el alumno también tiene acceso a ella y se activa el visor, construcción del espacio geográfico, donde al pulsar la capa construcción año actual, se incorporan al mapa las nuevas construcciones en la comuna de Pucón.
Finalmente, en el icono Galerías de mapas base, seleccionamos imágenes con etiquetas a fin de obtener una imagen real de las nuevas construcciones realizadas en la comuna. El docente, como sus estudiantes, cuentan con material de apoyo a través del propio sitio web para el entrenamiento en el uso de los diferentes tipos de visores. También el profesor o profesora puede revisar en detalle las actividades de aprendizaje propuestas con mayor profundidad mediante un texto de apoyo. En resumen, el entorno de enseñanza y aprendizaje de la geografía entrega actividades que resultan familiares a los estudiantes en 16 áreas de estudio sugeridas. No obstante, tanto el profesor como sus alumnos pueden crear sus propios entornos locales gracias al uso del visor de contenidos propios. Con ello, se busca facilitar la comprensión de las 4 unidades de la asignatura desde lo cotidiano, lo local y lo comprendido gracias a la tecnología geográfica de Esri. Muchas gracias.